Bueno, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Tejiendo Infancias. Hoy nos encontramos con Daniela Ramos. Ella es mamá, docente especialista en educación emocional y crianza consciente. Es autora de dos libros, Nacemos espirituales, vivamos espirituales y Educar desde la conexión. Y hoy nos va a hablar un tema muy interesante y necesario, que es cómo pasar de los premios y castigos a los límites con respeto. Así que bueno, bienvenida Dani, gracias por aceptar la invitación. Bueno, Nati, muchas gracias por la invitación y bueno, es un gusto estar aquí. Bueno, ¿cómo te parece que arranquemos, Dani? Hay para hablar un montón de este tema, pero Sí. creo que es lo que más preguntan las familias, de bueno, tenemos que evitar esto de los premios, los gritos, los castigos. ¿Por qué? ¿Qué te parece a vos que nos puedes compartir? Bueno, básicamente hoy nos hemos dado cuenta eh, que hay otras maneras de ponerles límites a los niños. ¿Qué pasa? Venimos de cientos y cientos de años donde la educación estaba relacionada más con el miedo, ¿no? Que con el aprendizaje de habilidades. Eh, entonces, existía como un autoritarismo, ¿no? Que hacía que, por miedo, los niños dejen o hagan las cosas que, según el adulto lo que quería, ¿no? Tenía que hacer o dejar de hacer. Entonces, si un niño tenía un mal comportamiento, había un castigo por ese mal comportamiento, significaba que iba a pasar algo malo porque se había equivocado, básicamente. ¿Sí? Los niños, entendamos que todos los seres humanos, pero principalmente los niños, están en proceso de aprendizaje. Entonces, todos nos equivocamos mucho y mucho más los niños, porque están en ese proceso de entender el mundo, entenderse a sí mismo y entender el mundo. Entonces, ante esos malos comportamientos, esas equivocaciones, había un castigo, ¿sí? Eh, entonces, la idea un poco era, te voy a hacer sentir mal por esto que hiciste mal, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo? Que no se vuelva a hacer, ¿sí? Pero hoy se entienden, por suerte, muchas cosas, entre ellas estas, que los niños están en proceso de aprendizaje, que el cerebro aprende cuando se está sintiendo bien, no cuando se está sintiendo mal. ¿Sí? Hay como un clic, hay como un botón de on-off. Cuando me Ujú. siento bien, puedo aprender más, aprendizajes significativos. Si me estoy sintiendo mal, voy a estar como en un modo defensa, ¿sí? Porque justamente me estoy sintiendo atacado, entonces voy a estar a la defensiva. No voy a estar disponible al aprendizaje. Eh, y además, lo más básico de todo, que es que los niños son seres humanos y merecen respeto. Súper básico, pero bueno, a veces nos olvidamos los adultos de eso, está bueno recordarlo. Entonces, hoy entendemos que existen otras maneras de poner límites, corregir, eh, enseñar a los niños nuevas habilidades. Eh, y que no hace falta el castigo, el grito o el premio. Cuando hablo de otras maneras, hablo de que hay otras maneras. O sea, no estoy diciendo de que no hay que ponerles límites a los niños, ¿sí? Porque ¿qué pasó con esto de la crianza consciente, la crianza respetuosa y demás? Es que parecía que si no puedo usar castigos y gritos, entonces no tengo que poner límites. Y no es así como funciona. Es que existen otras maneras. Lo que nos pasa a los adultos es que tenemos que aprender esas nuevas maneras, porque probablemente automáticamente nos salga el grito y nos salga el castigo o el premio y demás. Lo aprendido, lo aprendido El- también. lo aprendido, claro, nos sale eso. Entonces, sí, bueno, no puedo hacer eso, no hago nada. No, y no es así, es que existen otras maneras, ¿sí? Los premios, que es por ahí lo que uno dice, ay, ¿por qué no le daría un premio a un niño? En realidad, no hay un problema si yo de vez en cuando premio a mi hijo por algo. No es ese el problema. Es cuando yo utilizo como herramienta recurrente el premio, ¿sí? Eh, Porque el niño en realidad va a estar haciendo algo, no porque está aprendiendo una habilidad, sino porque sabe que va a venir un
algún tipo de reconocimiento. Entonces, entonces yo sé que si hago esto, viene esto, ¿sí? Entonces, bueno, Claro. la idea no es esa. La idea es que los niños puedan aprender la, el autoconocimiento, la autodisciplina, qué es lo que está bien o está mal hacer desde esa conciencia propia, ¿sí? No porque voy a tener un premio o un castigo. Obviamente los castigos o los gritos es lo que hablamos recién. Un niño se merece respeto, ¿sí? A ningún adulto nos gustaría que nos griten si nos equivocamos. Eh, o que nos castiguen, ¿sí? Genera miedo, genera reactividad. Reactividad es esto de que me pongo a la defensiva, mientras más me gritas, yo peor me siento, entonces peor me porto, ¿sí? Y no es que sea a propósito, es una cuestión de reacción, de impulsividad. Si yo me estoy sintiendo en peligro, si mi cerebro se está sintiendo amenazado, se va a defender. Y los niños se defienden como pueden. Entonces, obviamente que no son las herramientas más saludables para el desarrollo de este cerebrito y de esta conciencia que estamos hablando, de esta conciencia de habilidades, ¿no? Si yo me hago consciente de que me equivoqué en algo, entiendo por qué eso fue inadecuado, entonces la próxima vez intento hacerlo mejor, ¿sí? Ese sería como el proceso. Y un niño necesita de repeticiones para aprender habilidades, ¿sí? Necesita de repeticiones de un adulto que esté disponible a repetirlo. Y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, hasta que se aprendió la habilidad, ¿sí? No es que los niños hacen cosas a propósito, ni que son manipuladores, ni que... No, el desarrollo de su cerebro está inmaduro y necesita de un adulto que explícitamente enseñe y un modelamiento adulto también, porque si yo quiero enseñar una cosa y yo hago lo contrario, entonces si yo le pido a mi hijo que no grite gritando, la diferencia se pierde y bueno, obviamente que no hay un aprendizaje de habilidad, que es este cambio de paradigma, digamos. No es que yo quiero que deje de hacer eso, porque yo soy el adulto y soy el que toma las decisiones, sino que él está haciendo eso por algo que pasa abajo. Bueno, veamos cuál es la causa, qué es lo que necesita para aprender esa habilidad y la próxima vez tenga recursos para hacerlo diferente. Por Ujú. ejemplo, yo veo que mi hijo, no sé, qué sé yo, no sé, está todo el día subiéndose a la silla, a la mesa, a los muebles, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces yo estoy pidiéndole que no haga eso, entonces te castigo. Si te subís de nuevo a la mesa, no sé, no vas a ir a jugar a tal lugar. ¿Sí? Entonces el niño probablemente deje de subirse a la mesa. Pero hay pero hay una necesidad por debajo de lo que yo observo. Yo observo la punta del iceberg, que es que se sube a todos lados, no se queda quieto. Hay una necesidad, hay una necesidad acá de mucho movimiento. Entonces, ¿qué puedo hacer para ayudar a satisfacer esa necesidad en la medida de lo posible? No sé, llevarlo, qué sé yo, antes de ir a la escuela a la plaza o después que llegue a la escuela. Yo voy a buscar las estrategias que vea que a nuestra logística nos ayuda, ¿sí? A Ujú. que no esté todo el día subiéndose a los muebles, ¿se Claro. entiende? Entonces yo Sí. observo el comportamiento y abajo hay un montón de cosas que pueden estar pasando. Y ese es el cambio de paradigma. Yo no uso el castigo o el premio para que ese comportamiento se vaya, se quede, se vaya, se quede, Ujú. sino que veo abajo eh, necesidades, emociones, contexto, las miles de causas que pueda haber de ese comportamiento inadecuado en ese momento. ¿Sí? Ese es como el gran cambio de paradigma. Entonces, Ujú. no es, listo, que se suba a a la mesa porque necesita moverse y, bueno, que me pegue si está enojado, es porque está enojado, entonces, bueno, me dejo que me pegue. No, Claro. eso no es crianza respetuosa. Tal cual. No, es ver, está enojado y cuando se enoja hace esto. No está bien que haga eso, no es adecuado el comportamiento. Ujú. Entonces yo sí tengo que corregir el comportamiento y ver cuáles son las causas de ese comportamiento. ¿Sí? Cuando se enoja me pega. ¿Me dejo que me pegue? No.
Entonces, ¿qué herramientas le puedo dar para cuando se siente enojado y siente esa emoción tan intensa? ¿Se entiende la diferencia? Sí, Dani, clarísimo, y me parece re útil que las familias lo puedan ir leyendo, porque todo lo que vamos compartiendo tiene que ver con esto de mirarnos nosotros como adultos, no solo en lo que hacemos, sino en la lectura de estas situaciones, ¿no? Y por ende, cómo acompañamos, que es indispensable que nosotros vayamos desaprendiendo, aprendiendo esto que también fuimos como incorporando en nuestras experiencias. Y hay algo que ahí me parece importante como un concepto que nosotros siempre preparamos como esto que les vamos a compartir y que decíamos de compartirles, que es esto de la comunicación asertiva, porque ahí creo que es una clave muy importante que muchos adultos no saben ni qué es, ni para qué sirve, ni cómo utilizarla. Entonces, ¿querés compartirnos un poquito de esto de Dale. cómo ayudar y cómo acompañar? Esa es la herramienta, además de Sí, otras. sí, es cierto esto que vos decís, porque en realidad siempre la mirada va a ir al adulto, cuidador. Siempre. No todos Em, están acostumbrados de los adultos a mirarse, a revisar. Esa es la invitación siempre. sí, esa es la invitación que es difícil, porque justamente nuestro cerebro hace eso, nuestro cerebro aprende algo y lo repite por una cuestión de ahorrar energía. O sea, nuestro cerebro hace muchas cosas, entonces si yo tuviera que aprender cada cosa que hago en el día, nuestro cerebro no daría abasto. Entonces, si yo ya me sé atar los cordones, mi cerebro no va a usar la conciencia, para decir, ah, ¿cómo era la vuelta? Ah, tenía que poner la mano así. Imagínate cada vez que me tengo que atar los cordones. No, el cerebro ya aprendió el movimiento automático, se sabe atar los cordones y no vuelve a la conciencia a eso, ¿sí? Yo puedo estar hablando con alguien y me ato los cordones. No usa la parte frontal, que es la que nos permite analizar, reflexionar, pensar, para las cosas que ya hacemos automáticas, ¿sí? Por eso nos cuesta tanto cambiar, por eso nos cuesta tanto transformar hábitos, ¿sí? Porque ya está automático, el cerebro ya lo aprendió así, y para cambiarlo necesito usar de mi conciencia. Entonces, si yo quiero aprender a atarme los cordones de otra forma, voy a tener que usar mi conciencia cada vez que me ate los cordones de nuevo, ¿sí? Y eso implica energía. Y todo eso es la crianza consciente, porque yo uso mi conciencia para analizar, según contexto, situación, cómo es mi hijo, cómo soy yo, qué es lo recurrente en mi casa y qué herramientas puedo usar para eso que pasa recurrente en mi casa. Entonces, ¿qué nos pasa a todos? Que nos sale el automático, porque el cerebro ya lo aprendió. Y lo aprendió así, porque lo aprendió en toda nuestra infancia, en cómo hemos sido creados. Por eso no es, ah, bueno, entonces le voy a echar la culpa a mi mamá y a mi papá porque yo respondo gritando. No, los recursos que tenían mi mamá y mi papá son los que usaron y los que consideraban mejores porque es lo que les enseñaron a ellos y así, y así, y así, ¿sí? De hecho, las generaciones hemos ido cambiando, ¿no es cierto? Hace, no sé, menos de 100 años, a los niños se les pegaba con una regla en la escuela. Bueno, entonces hay cambios en lo educativo, ¿sí? Pero esos cambios necesitan conciencia, si no, no sale el automático. Y que nos salga de vez en cuando el automático, no pasa nada, porque somos seres humanos, ¿sí? Nos va a salir un grito de vez en cuando y nos puede salir un castigo de vez en cuando y no pasa nada. Lo importante es que en lo recurrente uno intente como reflexionar en esto. ¿Cuál es la habilidad que yo quiero que aprenda? Yo quiero que aprenda a gestionar su enojo. Entonces, cuando se enoje, le grito, lo castigo, lo dejo solo, porque si no, yo lo que noto de la crianza tradicional, digamos, de esta que viene, que viene, que viene, es que es incoherente. Es incoherente, ¿por qué? Porque yo como adulto puedo hacer lo que quiera con vos que estás aprendiendo. Y eso no es coherente,
¿sí? No, es, yo voy a buscar las estrategias para que vos aprendas respetándonos ambos. Vos como hijo aprendes a respetarme y yo te respeto como hijo, ¿sí? La crianza respetuosa es respetuosa entre ambos. No es respetuosa solo la mamá con el hijo, ¿sí? Claro. No es niño centrista ni adultocentrista como era la crianza tradicional. Es como nosotros usamos una palabra con Flavia, que trabajamos mucho juntas, vínculo centrista. El vínculo es el foco, ¿sí? Que yo voy a tratar de mantener saludable en este tire y afloje de necesidades y aprendizajes, aprendizajes de mamá, aprendizajes del niño y demás. Siempre el adulto responsable, siempre el responsable es el adulto, siempre Sí, sí. es el adulto. Y eso puede ser una mochila que nos pesa o puede ser una herramienta que yo digo, no, para, yo necesito ver esto que estoy haciendo porque no me está funcionando, Ujú. porque la mayoría de las veces no funciona el grito, el castigo. Funciona ahí, sí, deja de hacer eso. Ah, buenísimo, funciona, me hace caso. Pero después, o ¿Cuántas se vuelve a veces? ¿Cuántos repetir, gritos? Sí, sí. hace de nuevo, cambia la forma, se transforma, pero la causa sigue ahí. Entonces, si yo no voy a la causa como adulto responsable, las cosas no cambian, obviamente. Y vuelvo a lo Ujú. mismo, me puedo equivocar, puedo no salirme, se me queman. Yo he escribido libros que se me queman, ¿sabes cómo, no? Porque digo, ¿ahora qué hago? ¿Qué pasó ahora? ¿Sí? Sí, sí, Y eso nos sí, va pasa a todos, creciendo, tal cual. Sí, sí, nada de nos la pasa a solución todos. mágica. Pero lo importante es decir, pará, soy yo la que no está sabiendo qué hacer acá, soy yo. Em, y en ese vinculocentrismo hay una herramienta que es como este nuevo paradigma de cómo pongo límites, de alguna manera, que es esta comunicación asertiva, o desde la disciplina positiva se llama eh, comunicarse firme y amable al mismo tiempo, ¿sí? Claro, Que parece fácil si lo escucho, claro, firme y amable al mismo tiempo. No es firme o amable, claro. es firme y amable, y eso es lo difícil, ¿sí? Ujú. Porque si no hay firmeza y hay demasiada amabilidad, o hay amabilidad, no importa si es demasiado o no, digo, hay amabilidad y no hay firmeza, pasamos a la permisividad. Y ahí no estamos poniendo límites, estamos pidiendo por favor, dale que yo te pedí, dale, apaga el tele, por favor. Eso no es poner límites, ¿sí? Y dejamos 5 minutos más, bueno, 5 minutos más, pero después lo apagas, ¿eh? Eso no es poner límites, ¿sí? No hay firmeza. Hay amabilidad, sí, lo estoy respetando, estoy pidiendo bien, pero no hay firmeza. Cuando es al revés, hay solo firmeza y hay faltas de respeto, no hay amabilidad, me paso al lado del autoritarismo, ¿sí? Claro. Entonces vamos de la permisividad al autoritarismo, así como un péndulo, ¿sí? Entonces, pedimos por favor una vez, 2 veces, 3 veces, 5. Claro, a la décima, ¿qué ser humano común no se altera y te dice apaga el televisor ya o, ¿no? Entonces pasamos de una cosa a la otra. Y lo que estamos necesitando acá es el camino del medio, que es el difícil y que es el que implica conciencia, ¿sí? Si no, vamos ahí de un automatismo a otro, ¿sí? Como implica conciencia, necesita que pensemos, a ver, ¿qué estrategia? ¿Cómo digo esto? ¿Sí? Entonces, no sé, ponemos el ejemplo del televisor. Es hora de apagar el televisor. ¿Sí? Un típico en casa que quizá nos pasa a todos, en los niños que ven un rato de televisión. No lo quieren apagar. Obviamente que no, porque están viviendo en el principio del placer y ver televisión les da placer. ¿Sí? No viven en el principio de la
de televisión, no, me voy a acostar tarde, me va a hacer mal a mi cerebro. No, no tienen todo eso en su conciencia los niños, entonces es el adulto el que tiene eso en su conciencia, y si es hora de parar el televisor. Por una razón, por la otra, por la que sea, es hora de parar el televisor. Entonces, ¿qué hago? ¿Puedo pedir? Sí, puedo pedir. Puedo pedir. ¿Puedo pedir de muchas maneras? Sí, puedo pedir de muchas maneras. Como quieran, pido. Si ese pedido no se cumple, yo sé que es hora de parar el televisor. Entonces, yo debo lograr que se apague el televisor, porque ese es el límite que yo como adulto puse, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos que apague el televisor? Le puedo dar el control y le digo, ¿lo apagas vos o lo apago yo al televisor? Entonces tiene dos opciones, pero el televisor se apaga, porque ese es el límite, ¿sí? El límite es que se apague el televisor. Puedo pedir, puedo darle opciones, ¿sí? Y si veo que eh, si habíamos creado un acuerdo antes, por ejemplo, antes de prenderlo, sí, bueno, nos vamos a poner de acuerdo. Vas a ver 45 minutos de esto, ¿sí? Y después lo pagamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, hicimos un acuerdo. Eso va a depender de la edad del niño y demás, ¿no? ¿Mm? Pero hagamos de cuenta que hicimos un acuerdo. Bueno, ya pasaron los 45 minutos, pusimos una alarma. ¿No se cumple el acuerdo? Agarro yo el control remoto y apago el televisor, porque ese es el límite, ¿sí? Entonces, yo ni grité, ni castigué, nada. Yo soy el límite, ¿sí? Pedí, no se cumplió, recordé el acuerdo. ¿Te acordás que dijimos que cuando sonara la alarma habíamos que apagar el televisor? ¿No se apagó? Lo apago yo. Esos son los límites reales. Y no hace falta, ay, no castigué, no, no nada. Se apaga el televisor. Y ahí, si yo como adulto tengo la expectativa de que el niño se vaya contento a lavar los dientes, y ahí estoy yo errada, porque no va a pasar eso. Lo más Ujú. probable es que el niño se enoje, que se quede con cara fea, que me diga algo, que se frustre, que puede pasar todo eso, sí, porque es un niño al que le pusieron un límite. Yo como adulto, ¿puedo validar esa emoción o lo estoy malcriando? No, yo puedo validar su frustración. Entiendo que estás frustrado, entiendo que querías ver más tele, a mí tampoco me gusta a veces, puedo acompañar al baño a lavarse los dientes. No pasa nada, yo acompaño esa emoción, te entiendo, pero apagué el televisor, Claro, el sí, sí. límite estuvo. Entonces, cuando un niño tiene límites firmes y amables al mismo tiempo, se empieza a ordenar su, su día a día, está anticipado, sabe lo que, más o menos lo que va a pasar, sabe que cuando es hora de apagar el televisor, se apaga. Que no es que si yo le digo a mamá una cosa, si me largo a llorar, si, es que a veces lo apaga, a veces no, a veces me deja más, a veces papá me deja y a veces mamá no. Ese es un desorden y genera una ansiedad y un desequilibrio, que yo siempre pongo el ejemplo del tránsito, ¿no? De las calles. Imagínense andar por la ciudad de Córdoba, que es una ciudad grande, sin semáforos, sin marcadas los carriles, sin carteles, dónde estacionar, dónde no. Imagínense, sin ningún límite Ujú. en la ruta, sin las líneas. Uno anda ansioso, con incertidumbre, no sabe si va a haber una curva, si no, no. Eso genera un estado de desequilibrio, de desregulación. Ujú. Y ahí, Dani, te digo algo que también suele pasar, ¿no? Apagamos el tele y aunque el niño se enoje, no se enoje, al margen de eso, ¿qué pasa con el adulto? ¿Viste? Esto, a veces somos, digo, los adultos los que nos quedamos cuando hay un acuerdo, cuando nos quedamos con ese enojo de decir, y no cumpliste el acuerdo, y entonces, como, no, esto de también ver de, si yo se tenía claro el acuerdo, la decisión, y es tener esa claridad, sostenerlo y también nosotros no es guardarnos, pero sí tenemos que regularnos o ver qué pasa si no nos estamos pudiendo autorregular Claro, ante
desafío que es un aprendizaje sostener acuerdos para ellos, ¿no? Y después Totalmente. de todo, entonces, Pienso dos cosas con esto que decís. Una es la expectativa, ujú, que los adultos tenemos expectativas muy erradas con respecto a los niños. Esta expectativa de pongo el límite, lo tiene que aceptar, porque es el límite y... sí, Pero cuando el niño empieza a ordenar y comprende lo que va pasando y las líneas de la ruta, por acá puedo ir, por acá no puedo ir, cuando se va acomodando, porque en casa hay eso que voy a decir, hay como una consistencia, una regularidad a la hora de poner límites, y probablemente apague el tele porque ya sabe que el tele se va a apagar. O sea, ¿entendés? No va a ser una lucha cada vez. Llega un momento en el que como comprende la dinámica, va a apagar el tele. sí, Llega un sí, momento que sucede. Y otra, o sea, esa, digo, la expectativa errada es muy, nos pasa a todos, nos pasa a todos. O esto de, pero si hicimos un acuerdo, ¿cómo que no lo cumplís? Pero si ya tenés 8 años, ¿cómo puede ser que no cumplas los acuerdos? No, todavía no sabes cumplir los acuerdos. Entonces, a veces ese es el propio límite. Es decir, mira, hasta que vos seas capaz de cumplir este acuerdo, mamá va a ser la que apaga el tele. Ese es el claro, nuevo acuerdo, porque ujú, todavía el niño no está siendo capaz. Entonces, había un acuerdo que tengo que cumplir. ¿Y por qué lo tengo que cumplir? ¿Puedo explicar? Sí, puedo explicar por qué apagamos el tele, porque hay que ir a cenar, porque hay que hacer la tarea, por lo que sea que es hora de apagar la tele. Porque esto es un simple ejemplo, pero así es con cada cosa, con cada creencia que uno tenga. Yo creo que tiene que ver 1 hora por día. Listo, eso es lo que yo como adulto tengo claro y voy a hacer cumplir. ¿Con castigos y gritos? No, no hace falta. ¿Me puede salir un grito de vez en cuando? Sí, me puede salir un grito de vez en cuando. Sí, porque somos seres humanos. Y la otra cosa eran las expectativas y se me fue lo otro que te iba a decir. Pero no sobre la importa. comunicación o no, porque habías ido explicando esto de la comunicación como herramienta también. Ahí se tildó, me parece. Porque es el adulto el que tiene que tener claro el límite. Ujú, El problema es cuando no lo tenemos claro nosotros, no lo hablamos a lo mejor con quien, si estamos solas, criando solas, por ejemplo, bueno, vamos a tener que reflexionar sobre cuáles son los límites de esta casa, cuáles son ujú, las normas, qué es lo que yo quiero que aprenda. Si estamos en pareja con alguien, hablar. ¿Cuáles son hasta dónde se debe llegar en esto? ¿Hasta dónde podemos acordar qué es negociable y qué es innegociable en casa? ¿Sí? Porque con los niños hay cosas que son innegociables. sí, sí, Eh, y sobre todo tiene que ver con, y acá va lo que te quería decir, con la seguridad, cuando nosotros entendemos que el límite es igual a amor. Yo estoy apagando el televisor porque te amo con toda mi alma. Por eso estoy apagando el televisor. Porque yo creo que el televisor puede generar esto, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo claro eso, ya ahí dejo de dudar, Nati. ujú, Voy a decir, claro, al final, yo no sé si... No, el límite es amor, por más que después el niño llore, patalee, se tire al piso. Yo te estoy dando amor, te estoy dando un orden, te estoy indicando así de la manito por dónde vamos a ir a caminar esta vez, ¿sí? Y hay cosas que son innegociables. Y tiene que ver con la seguridad, la salud, el respeto. La seguridad es, ¿te vas a poner el cinturón de seguridad? Sí, es innegociable. Llores, grites, patales. ¿Le vamos a buscar la manera de que te sientas lo mejor posible? Sí, eso no es malcriar. oh, tal cual. Mirá, ¿querés que pongamos esta canción? Mirá, ¿querés que
bailemos un ratito antes de subirnos al auto. No sé, estoy diciendo cualquier herramientas, porque después aparecen las herramientas cuando yo entiendo la base, ¿sí? Porque yo, como te amo, te protejo y tenés que ir con el cinturón de seguridad. Por más que te moleste, que te sientas incómodo, hay que ir con el cinturón. Es como que no quiero tomar el remedio, sino si es para sentirnos mejor y es para protegerme, vamos a tomar el remedio. Y lo tomo con dulce de leche, saltando en una pata, bueno, veo de qué manera, pero vamos a tomar el remedio. Mantengo el límite, ¿sí? Ujú. Y para mí el respeto está dentro de de lo innegociable. Nos vamos a respetar. Vos a mí y yo a vos. Ujú. Sí, sí. Y hay otras cosas que pueden ser negociables. Entonces, por ejemplo, a mí a veces mi hija me dice, yo ayer no vi nada de tele porque estuve, no sé, en un cumpleaños, estuve en la casa de la tía jugando, estuve, no sé, no vio tele. ¿Puedo ver hoy un ratito más? Entonces ahí uno se fija hasta dónde llega la negociación. Sí, puedes ver media hora más de tele hoy, porque hubo un sentido. Ujú. Y yo quiero que mi hijo aprenda a negociar. Después quieren negociar todo, ¿no? Pero bueno, Sí, yo quiero que tenga pensamiento crítico. Entonces, si yo quiero que tenga pensamiento crítico, no puedo decirle, no lo pagas porque lo digo yo. No hay coherencia. sí, sí, totalmente. No, lo pagas por esto, esto, esto. Hoy puedo ver más, negociamos porque sí, hoy puedes ver un ratito más. Se pueden negociar cosas. Pero lo importante es que los adultos activemos nuestra conciencia sobre cuáles son los límites que vamos a poner, de qué manera los estoy poniendo. Eh, la expectativa de que cuando yo pongo límites probablemente haya frustración del otro lado, eh, que me puede salir bien o a veces me puede salir mal, por supuesto. Eh, y todo eso implica energía, por eso es tan agotador. Ujú. Porque muchas veces es más fácil pegar un grito, apagar el televisor, y se acabó. Que todo esto, que el acuerdo, que te acordás que hicimos un acuerdo, que la alarma, que el no, que implica tomar decisiones, reflexionar, usar la conciencia, pero que a la larga tiene un sentido muchísimo más profundo, porque el niño aprendió por qué hay que apagar la tele, porque el niño aprendió a, a pedir permiso a algunas cosas, porque el niño aprendió que hay normas en casa y hay otras normas en la escuela y hay otras normas en otras casas diferentes. Entonces, ¿cuál va a ser la que yo creo que es más saludable para mí? Todo eso, uy, es un Sí, trabajo de sí, conciencia muy profundo, pero que si yo lo hago primero, va teniendo sentido para el niño, sí, ¿se sí. entiende? Y no, y sabes que pensaba en esto que trajiste bueno, cómo fuimos criados y que todo esto es primero acompañado por nosotros ahí como principales protagonistas, pero además no a costa de su salud emocional y mental, ¿no? Cosa que muchos de los adultos sí tenemos como mochilas que tenemos que irlas trabajando y que, sino al contrario, como dándoles herramientas para su futuro en un mejor estado de conciencia, de registro, para afrontar la vida, ¿no? En esta vida, en este contexto tan complejo que les va a tocar también transitar, así que bueno, Dani, algo, me encantó todo, seguiríamos charlando un montón porque, bueno, es súper interesante y me encanta que sos como muy práctica, muy... algo más que te parezca que le podamos compartir a las familias, que les pueda servir, que te parezca como herramienta. Bueno, el otro día hacía un reel para mis redes donde decía que no le tengamos miedo a las emociones de los niños. Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Como, ay, no, es que si yo le digo que no,
va a llorar y lo voy a traumar. No, no, los no justamente son amor. Los no no trauman, ¿no? Trauma si yo lo dejo solo, si no valido sus emociones, si soy negligente, si no le pongo límites. Eso sí, puede generar esta mochila que hablabas, Nati, ¿no? Pero no poner límites. Poner límites con amor, con respeto, ser consistente. No trauma a nadie, todo lo contrario, ¿no? Porque con esto de la crianza respetuosa hay mucho mito, ¿no? Como, bueno, al final es dejarlos que hagan lo que quieran porque se sienten así o asá. No, no es eso. Es comprender la importancia de la emocionalidad, de para qué sirven las emociones, qué función tienen. Es comprender que los comportamientos son maneras de expresar ese mundo interno en los niños, pero no es dejarlos que hagan lo que quieran. No porque yo valide tu emoción, voy a validar siempre tu acción. No es así, porque si son acciones inadecuadas, las tengo que corregir. Ujú. Y eso es no dejarlos solos. Eso es acompañar, por más que nos cueste, bueno, que nos equivoquemos un montón de veces, pero estoy ahí intentándolo, buscando herramientas, reflexionando. Estoy ahí, porque no existe la mamá perfecta, no existe. Si alguien les vende eso, no lo compren porque no existe. Tampoco existe un tip mágico que yo te diga, en este podcast te voy a dar 3 tips para que tu hijo se porte bien. No, no existe eso. Existe un proceso de autoconocimiento adulto, de conciencia, aprendizaje, de equivocación, de ver la mochilita, esa que decíamos, a ver qué tiene mi mochilita, eh, a ver qué quiero ya quitar de esta mochilita que me está pesando mucho, a ver qué nuevas cosas quiero poner, más livianas, más eficientes, más prácticas, más saludables. Y bueno, eso implica mirarme mucho, y a veces mirarme mucho duele, pero bueno, no estamos solos, hay muchas mamás intentando hacer lo mejor posible y muchas mamás equivocándonos juntas. eh, así que bueno, ese es el mensaje. Y que no termina, ¿no? Porque también van creciendo nuestros hijos y vamos teniendo que aprender más y otras cosas y nos van pasando cosas personales, bueno, así que lo bueno es eso, que Totalmente. estamos en una época que hay, bueno, más información que circula y más posibilidad también de encontrar acompañamiento, así que, bueno, gracias a Dani, porque estoy segura que les va a servir a muchas familias que nos escuchen. Contanos en dónde te pueden encontrar en redes para que te sigan, además de bueno, los libros que son hermosos, así que contanos un poquito eso. Bueno, gracias, Nati. Sí, estaba mirando para abajo porque vos hablabas de la mochila y mira, nuestro libro tiene una ilustración donde hay un personaje que es el que va por todo el libro y está mirando su mochilita. Eh, Mi Instagram es @nacemosespirituales. También tengo la página web que es www.nacemosespirituales. También estoy en Facebook, también estoy en TikTok. eh, pero bueno, esas son las redes. Pueden encontrar el libro ahí en mi página, me pueden escribir, preguntar y demás. Eh, También en las librerías de Córdoba está el libro. Este es Educar desde la conexión, que Ujú, bueno, tiene esto que hablamos hoy, que es límites, es apenas un capitulito, pero ujú, hablamos de todo este proceso de criar desde lo que no se ve. ujú. Así que bueno, espero que les guste. Gracias, Nati, por la invitación. Espero que esto haya sido de utilidad. Sí, estoy segura y ya saben que, bueno, lo siguen en redes, buscan sus libros y ya saben que si ven a alguna mamá, compañera de trabajo, amiga que le pueda servir a escuchar este episodio u otros, lo pueden compartir o nos pueden comentar ahí. Yo después le hago llegar a Dani también los comentarios que dejen. Y muchas gracias, Dani, seguro estaremos en contacto en alguna otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, 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 Nati, y a todos los que están del otro lado. Dale, gracias.